Vale, a ver, estamos como bombardeados, ¿no? Con la imagen esta de la inteligencia artificial, casi idílica. Coches que van solos, asistentes que parece que nos leen la mente. Sí, total. El robot Optimus de Tesla haciendo de todo es la promesa, ¿no? El futuro brillante, súper eficiente, innovador. Y ahí tienes a Google, Microsoft, Meta. Venga, a la carrera. Que si Copilot, que si Gemini, presentándolo todo como, bueno, la panacea. Exacto. Esa es la narrativa oficial. Muy pulida, muy atractiva. Nos la venden como una herramienta, pues eso, neutra, objetiva, casi mágica. Que solo trae cosas buenas. Claro, gobiernos y empresas a tope con eso. La solución para todo, dicen. Y ChatGPT, bueno, nos dejó a todos con la boca abierta, eso es verdad. Pero claro, aquí entra un poco nuestro espíritu de ¿y si fuera mentira, no? Siempre nos gusta mirar un poquito más allá, detrás de la cortina. Exacto, es esa fachada tan perfecta como la pintan. ¿Qué hay detrás de tanto marketing, de tanta demo espectacular? Hoy vamos a usar unos apuntes que de hecho estamos preparando para un futuro vídeo del canal. Ah, mira qué bien. Sí, precisamente para eso, para darle una vuelta a esa narrativa oficial sobre la IA. Queremos entender un poco quién mueve los hilos y cómo nos moldean la percepción, ¿sabes? La pregunta clave al final es: ¿cuánto hay de verdad en eso de la imparcialidad, del beneficio para todos? ¿Es solo progreso tecnológico puro y duro o se mueven otros intereses? Quizá menos visibles. Pues mira, empecemos por lo más básico, ¿no? Eso de hacernos la vida más fácil suena fenomenal. Claro, ¿quién no quiere eso? Hombre, claro. Pero, a ver, ¿cómo encaja eso con la realidad de los despidos masivos? Empresas que justifican echar a gente precisamente por la eficiencia de la IA. Es como una contradicción, ¿no? Es una contradicción brutal, sí. Ves a miles de personas en la calle y a la vez todo el mundo aplaudiendo esos avances. Tela. Y no es la única, ¿eh? Piensa en cómo usamos la IA casi sin darnos cuenta. Las recomendaciones de Netflix, de Spotify, que parece que nos conocen mejor que nuestra madre. Ya. Pero eso no es magia, ¿eh? Son algoritmos. Bueno, devorando nuestros datos. Cada clic, cada canción que saltas, la serie que dejas a la mitad, todo eso lo aprenden. Buscan patrones. Totalmente. O, por ejemplo, la IA que ayuda a diagnosticar enfermedades analizando radiografías y tal. Ahí ves el potencial bueno. Claro que sí. Sí, eso es innegable. Pero luego tienes la otra cara. Algoritmos usados en justicia. El famoso sistema Compass en Estados Unidos, que resultó que tenía un sesgo racial tremendo al predecir quién podía reincidir. Claro, y ese es el meollo. La IA aprende de los datos que le damos nosotros. Si esos datos reflejan los prejuicios, las desigualdades de nuestra sociedad, pues la IA los aprende. Y peor aún, los aplica a escala industrial. O sea que no es que la máquina quiera ser racista o sexista. No, la máquina replica lo que ha aprendido. El resultado es que buscamos objetividad y, bueno, acabamos automatizando la discriminación. Es tremendo. Entonces, esa comodidad de las recomendaciones, de que todo sea tan fácil, ¿nos hace más libres o simplemente más predecibles para el sistema? ¿Es ayuda de verdad o una forma súper sofisticada de sacar valor de nuestra vida digital? Porque cada vez que usamos algo gratis, estamos pagando con nuestros datos. Y eso nos lleva directamente a la pregunta del poder. ¿Quién tiene el control de todo esto? Claro. Porque la IA no es, digamos, un bien común que fluye libremente. Para nada. Es un campo de batalla estratégico. Unos pocos gigantes tecnológicos, algunos estados, invirtiendo cantidades absurdas de dinero para controlar el cotarro. Es que las cifras marean, ¿eh? Amazon metiendo miles de millones en Anthropic y de paso se asegura ser su nube preferente. Microsoft con OpenAI, que básicamente tiene el control. Exacto. No son hermanitas de la caridad, son movimientos geoestratégicos. Quieren controlar el futuro digital. El poder real, los datos masivos, los algoritmos, los servidores físicos, se está concentrando, pero mucho, en muy pocas manos. Son ellos los que deciden qué algoritmos se hacen, con qué datos se entrenan y, por lo tanto, qué vemos, qué usamos, cómo interactuamos en Internet. Y todo esto pasa mientras nosotros estamos, pues, a lo nuestro, ¿no? Con la última novedad, el filtro divertida de turno.
La pregunta es si somos conscientes de que esta tecnología, lejos de democratizar nada, podría estar creando una brecha de poder aún mayor. ¿Reparte o concentra más todavía? Y ligado a ese poder, claro, está el mito de la neutralidad. Ya hemos dicho lo de Compass, pero hay más ejemplos, ¿eh? Amazon tuvo que quitar una IA de selección de personal ¿Ah, sí? que discriminaba a las mujeres. Eso es. Aprendió solita a penalizar currículums que pusieran mujer o universidades femeninas. Simplemente replicó los patrones de contratación históricos de la propia Amazon. O los sistemas de reconocimiento facial, que fallan muchísimo más con pieles oscuras. La máquina no tiene malicia, ¿vale? Pero sus errores, basados en datos malos o incompletos, tienen consecuencias reales, muy graves para la gente. Puedes perder un trabajo, no conseguir un crédito, incluso errores en diagnósticos médicos o en la justicia. Es la gran paradoja. Buscamos la objetividad de la máquina para superar nuestros fallos humanos. Y terminamos creando sistemas que aplican esos mismos fallos de forma sistemática, opaca y a una escala que nunca habíamos visto. Y luego, ¿a quién le pides cuentas? Al algoritmo. Es complicado. Te deja pensando. ¿Qué prefieres? ¿Un juicio humano, con sus posibles prejuicios, sí, pero también con capacidad de empatía, de ver el contexto? ¿O un juicio algorítmico, que parece objetivo, pero que puede aplicar un sesgo sin piedad y sin que puedas apelar de verdad? Vaya dilema. Y todo esto, insisto, se alimenta de nuestros datos. Ese es el precio oculto de tanto servicio digital. La IA necesita datos. Es insaciable para entrenarse, para mejorar, para funcionar. Cada like, cada búsqueda, cada foto que subimos, hasta nuestras conversaciones con los asistentes de voz, todo es combustible para la máquina. Somos la materia prima. Lo dice Shoshana Zuboff, ¿no? El capitalismo de la vigilancia. No somos el cliente, somos el producto. Y ya hemos visto multas millonarias a gigantes como Meta, como TikTok, precisamente por cómo manejan esa materia prima, nuestros datos, a veces sin permiso o para fines que ni nos imaginamos. Y además está el problemón de la propiedad intelectual. Las IAs generativas estas que crean imágenes, textos, música, que son espectaculares, sí, pero ¿de dónde sacan esa habilidad? Claro, ¿cómo aprenden? Pues se han entrenado devorando millones de obras de artistas, escritores, músicos que estaban en Internet, la mayoría de las veces sin permiso y sin pagar un duro. Imagínate ser artista y ver tu estilo copiado por una IA. Es como lo de las cookies de Internet, pero a la bestia. Vamos dejando miguitas de nuestra vida digital por todas partes. Y esas migas alimentan sistemas cada vez más potentes que toman decisiones sobre nosotros. La pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder? ¿Nuestra privacidad a cambio de comodidad, de eficiencia? ¿Dónde está el límite? Porque esas decisiones ya no son solo qué anuncio vemos, ¿eh? La IA decide cada vez más sobre cosas súper importantes. Eso es. Si te dan un crédito, si pasas el primer filtro para un curro, ¿qué tratamiento médico te recomiendan? Incluso evalúan tu riesgo de cometer un delito. Ya confiamos en ella para decisiones vitales, y muchas veces ni lo sabemos. Y volvemos a la paradoja. Máquinas que se supone que son objetivas cometiendo errores con base humana, pero a escala masiva y sin que nadie rinda cuentas claramente. Si un algoritmo médico falla, ¿quién es responsable? ¿El médico? ¿El hospital? ¿La empresa que hizo el software? Es un vacío legal y ético enorme. Enorme. Pero es que la IA no solo procesa o decide sobre la información que ya existe, cada vez más la crea y la manipula. Y aquí entramos en un terreno, pantanoso, el de la desinformación algorítmica. Sí, lo vemos todos los días en las redes sociales. Plataformas como X, TikTok, YouTube usan algoritmos diseñados para una cosa fundamentalmente: mantenernos pegados a la pantalla. Enganchados. Exacto. Les da un poco igual si la información es verdad o es equilibrada. Lo que quieren es interacción. Y eso crea las famosas burbujas de filtro. Solo vemos lo que confirma lo que ya pensamos y nos polariza más. Y la cosa se pone peor todavía con los deepfakes. Videos o audios manipulados por IA que son casi indistinguibles de la realidad. Dan miedo, ¿eh? Ya se usan para crear noticias falsas, para desprestigiar a políticos, para estafar a gente. Imagina el potencial para manipular unas elecciones o para crear conflictos. Ya hemos visto casos preocupantes en India, en Estados Unidos. Y si a eso le sumas los ejércitos de bots, cuentas falsas automáticas que pueden inundar las redes con mensajes coordinados para inflar tendencias, para silenciar a gente, para sembrar confusión.
La capacidad de manipulaciones es brutal. Ya no es solo gente discutiendo, son operaciones de influencia a escala industrial. La ironía es que tenemos más información que nunca al alcance, pero quizás estamos más desinformados. O peor, más programados. ¿Estamos consumiendo información o la información nos está consumiendo a nosotros? Moldeando lo que pensamos, cómo nos comportamos, sin que nos demos ni cuenta. Es una pregunta seria. Y hay otro coste, uno del que casi nunca se habla, el impacto real, físico, de esta tecnología que parece tan limpia, tan etérea, que vive en la nube. Pues esa nube tiene una huella ecológica y humana muy, muy tangible. Totalmente. Los centros de datos que procesan toda esta información son auténticos monstruos energéticos. Consumen cantidades brutales de electricidad, muchas veces de fuentes fósiles, claro. Y necesitan sistemas de refrigeración que devoran millones y millones de litros de agua. Algunos centros de datos gastan tanta agua como una ciudad pequeña. Es una barbaridad. Y para fabricar los chips, los servidores, se necesita extraer minerales. Litio, cobalto, cobre, las famosas tierras raras, esenciales para la electrónica. Y esa minería tiene un impacto ambiental devastador y a menudo se hace en condiciones sociales muy precarias en países de América del Sur, de África. Y luego está el coste humano directo. Hay como una mano de obra fantasma global. Gente en Kenia, en Filipinas, en Venezuela, trabajando por sueldos de miseria para entrenar a la IA. ¿Qué hacen exactamente? Pues pasan horas etiquetando imágenes, transcribiendo audios, o peor, filtrando contenido violento, tóxico, para que los algoritmos aprendan a detectarlo. Son, como decíamos en las notas, el sudor humano que alimenta el cerebro digital. Es muy duro. Claro. Cuando sumas todo esto, energía, agua, minerales, condiciones laborales, la imagen esa de la IA como algo inmaterial, limpio, ecológico, se cae a pedazos, vamos. Sigue pareciendo tan brillante el futuro cuando ves quién paga la factura real, que a menudo es invisible para nosotros. Todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿Es una utopía o una distopía lo que estamos construyendo? Las visiones son totalmente opuestas. Hay gente que ve la IA como la solución a grandes problemas: curar enfermedades, luchar contra el cambio climático, liberarnos del trabajo pesado. La visión optimista. Y luego tienes a otros como Elon Musk, que aunque invierte millones en IA, ojo, alertando de riesgos existenciales. La compara con armas nucleares, nada menos. Y organismos como la ONU o la UE también avisan: vigilancia masiva, manipulación, pérdida de control. Hay preocupación real. Al final parece que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Es una herramienta. Un martillo puede construir o puede destruir. Exacto. Lo crucial es quién la controla y para qué la usa. Con la IA, la escala es mucho, mucho mayor. Quizás la pregunta no es tanto sobre la inteligencia artificial, sino sobre la nuestra, la humana. ¿Es la IA el problema o es un espejo que magnifica nuestras propias ambiciones, nuestros sesgos, nuestra falta de previsión? ¿Estamos construyendo una utopía digital o una distopía con Wi-Fi gratis? Es buena esa, ¿eh? Ante este panorama, que puede sonar un poco, desalentador, es fácil sentirse pequeño, impotente. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a estos gigantes, a estos algoritmos? Pero siempre hay grietas, ¿sabes? Siempre hay formas de resistencia. Y ya se están viendo. Como las demandas de los artistas, ¿no? Contra las empresas de IA generativa por usar sus obras sin permiso. El AI Act en Europa, por ejemplo. Intentan poner algunas reglas: transparencia, responsabilidad, poner límites a ciertos usos de alto riesgo. No es la panacea, claro. Y la batalla por definir esas reglas es súper intensa. Pero es un paso. Muestra que se está intentando hacer algo. Es un poco David contra Goliat, versión digital, pero demuestra que la conciencia crítica, la información, la acción colectiva todavía importan. Si los algoritmos nos vigilan, pues que sepan que nosotros también podemos vigilarlos a ellos. La pregunta es si elegimos ser usuarios pasivos que tragan con todo o ciudadanos digitales activos que se informan y exigen. Por eso es tan importante hacerse preguntas incómodas antes de entregarle las llaves del futuro a la tecnología sin más. Pensadores como Harari, Bostrom, Zuboff nos lo están advirtiendo. Quien controle los datos controlará el futuro. Zuboff nos recuerda que somos la materia prima. Son avisos muy serios. Entonces las preguntas finales para darle vuelta son esas. ¿Quién controla realmente la IA?
Los ingenieros, las empresas, los datos, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Usuarios? ¿Producto? ¿Cómplices? Y sobre todo, ¿qué significa seguir siendo humanos en un mundo cada vez más mediado por máquinas inteligentes? Es una pregunta profunda. Quizá la cuestión más urgente no es si la IA va a desarrollar conciencia algún día, sino si nosotros estamos usando la nuestra. La hemos ido apagando poco a poco a cambio de comodidad y respuestas fáciles. La provocación final que dejaban esos apuntes es esa, ¿no? En este juego, ¿qué queremos ser? ¿La ficha que mueve el algoritmo? ¿O queremos ser el jugador que intenta entender las reglas y mover sus propias piezas? En resumen, la IA es un reflejo de nosotros, con nuestro potencial para crear maravillas y para meter la pata hasta el fondo. El futuro no está escrito en código binario. Depende de las decisiones humanas que tomemos ahora. Cómo desarrollamos esta tecnología, cómo la usamos, qué límites ponemos. Y ahí es donde entra un poco la filosofía de nuestro canal de ¿y si fuera mentira? Si este análisis crítico, cuestionar la versión oficial, resuena con quien nos escucha. Si genera más preguntas que respuestas cómodas, la invitación está clara, ¿no? Les animamos a buscar ¿Y si fuera mentira? En YouTube, a suscribirse, a seguirnos en redes. Allí encontrarán más contenido como este, debates, enlaces, bueno, una comunidad para pensar por cuenta propia. Porque en esta era de inteligencia artificial, la inteligencia más valiosa, la que de verdad puede marcar la diferencia para construir un futuro que merezca la pena, sigue siendo la humana. Hay que mantenerla despierta y crítica.